Muy buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 13 de octubre del año 2023, Día de los Eduardos. El día de hoy vamos a tener la videoconferencia Escuela Saludable, un entorno de oportunidad de prevención, parte 2, y va a ser impartida por el académico doctor Ulises Reyes Gómez. El doctor Reyes es médico cirujano por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es investigador honorario de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Benito Juárez de Oaxaca, es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, es editor de la Revista Mexicana de Atención Primaria en Pediatría, coordinador de la Unidad de Investigación en Pediatría del Instituto San Rafael en San Luis Potosí y del Grupo de Investigación de Infectología Pediátrica. Además, es autor de más de 180 artículos médicos. Igualmente nos acompaña el académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. El doctor Michel es médico cirujano por la Escuela Médico Militar, es pediatra también por la Escuela Médico Militar de Graduados de Sanidad, hizo gastropediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, tiene maestrías en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional y es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Es un gusto para mí ceder los micrófonos a mi colega y amigo, el doctor Ulises Reyes. Adelante, Ulises. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la presentación, como siempre, de mucho afecto, Lalo. Bueno, vamos a darle continuidad a la charla anterior y hablábamos en la vez anterior de algunas oportunidades de trabajo con los niños dentro de las escuelas. Hoy vamos a abordar dos aspectos muy importantes. El doctor Michel abordará la cuestión que está relacionada sobre todo con nutrición en el niño y algunos entornos de prevención dentro de las escuelas y otros puntos muy relevantes relacionados a todo esto. Quiero adelantar que no se puede seccionar estas charlas como tal porque es un todo, todos concuerdan o engloban un solo punto, que es una escuela saludable, que es lo que se intenta. Y vean ustedes que la pandemia originó muchos problemas. Aquí, esto es dos publicaciones recientes de nuestro grupo. Aquí, por ejemplo, este es un grupo que se tenía un grupo cautivo antes de la pandemia, y vean ustedes cómo hubo un incremento muy importante de estos chicos, 68 niños que se llevaban bajo control en un servicio de adolescentes y obesidad del Instituto Nacional de Pediatría, y allí se hizo este trabajo que está en la revista Salud Jalisco y que habla de esto. Salió espeso hasta un 83.8%. Solamente se mantuvieron sin cambios. Ven ustedes que el consumo sobre todo se dio en estos chicos antes y durante la pandemia. Los niños empezaron a incrementar su ingesta de comidas rápidas y de productos. Pero no solo es, dispositivos incrementaron de 5 horas que utilizaban celulares, televisión, juegos, finalmente de 5 horas en promedio que utilizaban la pandemia, y durante la pandemia incrementaron horas 7.53 minutos. Pero no solo eso, hicimos con el grupo de la doctora Lucía Cuesta, encontramos que las tasas de ejercicio, que no ayudó mucho en esto, las cuestiones de tipo deportivas. Entonces, cedo la palabra y continúa al terminar él. Muchas gracias. Adelante, doctor, por favor. Perdón, me salí. Ay, Dios. No, Pero no veo mi. No. en la pantalla. A ver, Sí, ya está. Bien. La presentación, más voy a la siguiente, sobre hablar un poco de la saludable, un tanto la nueva escuela mexicana que arrancando, hablar un poco de ambientes
en esos ambientes escolares, por finales del sexenio pasado y año pasado, el de salud en tu escuela, algunas recomendaciones. Ya es buscar con acciones que promuevan y faciliten un estilo de apoyándose en la comunidad educativa, implante las organizaciones internacionales, la UNICEF, desde 1995. Sin embargo, dio frutos al punto que el año pasado, la OMS volvieron a instar para que convirtieran cada escuela de salud. Sin embargo, que es querer tapar el sol. Voy a decir por qué. Desde 2006 se han estado trabajando apuntado para apoyar a la protección frente a las amenazas. Son en las ciudades, en los lugares de reunión y más, además y de esparcimiento. La obesidad en todo el mundo es un problema muy grave y tienen recomendaciones. Las que ya nombré, se pronuncia posibilidad de publicidad empaquetados con altos contenidos dentro de las escuelas y escuelas. Esto es humor. Se llama El Poder del Consumidor, que en 2022 que tenemos que viven con sobrepeso y obesidad. Uno de cada 2 de esos niños va a desarrollar, cuando vemos qué es lo que comen, consumen bebidas azucaradas y menos del 30% con votó a favor la minutación para promover escuelas saludables. Sin embargo, eso todavía para luego llegar al plano. Veremos. La mexicana toma de salud y anterior y correcta el control, el consumo, la actividad física. Esto para promover un estilo en el octubre del 2022. En este plan de estudio tiene aprendizajes esperados que va la dieta, el consumo de agua, la actividad. Sí considera que las escuelas son espacios. ¿Por qué? Más de la mitad tienen publicidad y venden bebidas a su es realmente real. Solo una de cada y deberían existir más, pero prácticamente establecido. Que expenden dulces, los están sucios o los lavabos están, los baños igual, la venta cuando se corrobora que venden que prohíba la venta de. ¿Cuáles son las talleres de capacitación para contenidos de obligatoriedad? Mantenimiento de las escuelas, por eso permiten la venta de lo que les acabo de comentar. Existe, por lo tanto, un conflicto de intereses y permanece la venta de alimentos ultraprocesados dentro y en los alrededores. Había brigadas de estudiantes de medicina, nutrición y odontología. Fue un plan piloto en las escuelas primarias. Solo quedó en buenas intenciones. Y pues está todo escrito, muy bonito escrito, pero no ha dado resultados. Es perfectamente sabido que la primera infancia es una etapa fundamental del desarrollo de los seres humanos. En ella integramos hábitos, competencias y habilidades, y allí podemos insertar el aprender un estilo de vida saludable. Pues estas enfermedades
crónicas no transmisibles también se denominan enfermedades asociadas al estilo de vida. Existen múltiples intervenciones para la promoción de la salud que habría que transformarlas en políticas públicas, en acciones comunitarias, en habilidades personales, en crear y proteger ambientes saludables y reorientar los servicios de salud. Esto fue puesto en la Carta de Ottawa desde 1986. Se sabe que la prevención y la educación para la salud podrían disminuir el 70%, hasta el 70% de la morbilidad, porque una gran proporción de los recursos económicos de los servicios de salud está precisamente abocada a servicios curativos, la prevención y la promoción de la salud, y obviamente que impacten en la disminución de enfermedades crónicas, podrían subsanar esa disminución, esa desigualdad de atención de salud. En todo el mundo, en las Américas, existen más de 40 millones de niños con sobrepeso y obesidad entre 0 y 19 años. En nuestro país, la radiografía de la niñez mexicana, más del 30% de los niños entre 5 y 11 años de edad tienen sobrepeso y obesidad. Más del 80% consumen bebidas endulzadas, ya sea lácteas o no lácteas. Más del 80% no tienen actividad física y se declaran inactivos. Casi una cuarta parte de los niños pasan más de 2 horas al día frente a una pantalla. Y para rematarla, menos del 20% de los bebés reciben alimentación al seno materno desde el inicio. México es el cuarto país en consumo de bebidas endulzadas. 2 de cada 10 escuelas de educación preescolar no tienen bebederos, volviendo al punto. Más del 50% de la población mexicana no camina. La regulación a la publicidad y a los alimentos y bebidas no saludables es muy laxa, y eso nos lleva a vivir en un ambiente obesogénico, sobrealimentarlos y vivir sedentariamente. Ya tenemos preescolares con sobrepeso y obesidad, escolares obesos con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial y dislipidemias. La obesidad, México es el primer lugar en América Latina en obesidad. Las consecuencias de la obesidad infantil, no voy a detener en ellas, son por todas conocidas, y tenemos un deshonroso primer lugar infantil en obesidad. Las cifras actuales de obesidad de niños empiezan en preescolares. Menores de 5 años de edad, casi alrededor del 6% ya tienen sobrepeso y obesidad. En los escolares, esto se multiplica por 5 y más del 30% de niños y niñas tienen sobrepeso y obesidad. En adolescentes, mujeres, casi llega al 40%. Y esto, por supuesto, desemboca en el aumento en la probabilidad de tener diabetes e hipertensión, de padecer enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Además, impacta en la capacidad de aprendizaje y obstaculiza su desarrollo. La solución de esta epidemia de obesidad puede iniciar en la familia y en la educación preescolar, teniendo maestros que tengan conocimientos de promoción de la salud, que se favorezca el aprendizaje con estrategias didácticas y el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Hacer que los niños sean transmisores a sus familias de que todos los conocimientos sobre salud que aprendan. Y además hay que ayudar a los padres fortaleciendo lo que existe en muchas escuelas, sobre todo en las de preescolares donde tengo conocimiento, escuelas para padres en donde se les pueden dar todos estos conocimientos. Educación preescolar integral, con un enfoque de promoción de la salud, está puesta desde el 2009. Los aprendizajes claves de preescolar del modelo anterior y la nueva escuela mexicana los tienen. La
Existen en el país más de 230,000 educadoras, hay 90,000 planteles y casi 5 millones de alumnos. El modelo, esta promoción de la salud en esta nueva escuela mexicana, lo abordan en un rubro que se llama vida saludable, en un campo formativo que dice que va de lo formativo, en lo que se llama campo formativo, perdón, de lo humano a lo comunitario. Pero está puesto a partir de educación primaria. Incluye los daños que causa la comida chatarra, quieren tratar eliminar el daño que causan los productos chatarra con el etiquetado frontal, como hicieron con los cigarros. No ha funcionado. Pero en esta nueva escuela mexicana, recalcan que van de lo humano a lo comunitario, es decir, quitan el aprendizaje individual para hacer un aprendizaje comunitario, pero olvidan que el aprendizaje es un vuelo en solitario. Aprendemos solitos, no aprendemos en comunidad. Si pudiéramos inculcar en los niños 3 hábitos: alimentación saludable, agua simple y actividad física, en niños entre 3 y 6 años de edad, esos hábitos, si los logramos que estas actividades se conviertan en un hábito, les van a durar toda la vida, como esta imagen de Dalí de la persistencia en la memoria. En los campos formativos existe lo de hidratación, que se trató en la charla anterior exhaustivamente, tiene secuencia didáctica. Podría insistir en el plato del buen comer, pero no es el punto de hacerlo. Habría que hacer una charla específica para eso. Y la importancia de la actividad física, volviendo a los juegos tradicionales, a los juegos en el recreo. Desafortunadamente, los acuerdos de la Organización Mundial de la Salud y los internacionales y todos a lo que estamos suscritos no son vinculantes y no hay leyes. Yo creo que es momento de actuar. Existen múltiples publicaciones, algunas hechas aquí en México, una que dirigió el doctor José Luis Arredondo, que en paz descanse, sobre tomar agua simple, la efectividad de la educación para incrementar lo del agua simple, buscando oportunidades para prevención, y lo más alarmante es que el 1 de octubre de este año, en el Pediatric sale publicado este artículo que dice que están considerando a la obesidad como una emergencia de salud pública en Estados Unidos. Así de alarmante está el asunto. Pero quererlo solucionar con educación, solo con educación, es querer tapar el sol con un dedo, porque se requieren un portafolio de actividades. Porque todas las intervenciones han demostrado ser costo efectivos. Intervenciones únicas tienen un pequeño impacto. Estudio de McKinsey, hecho en el 2014, encontró que existen por lo menos 74 intervenciones que, si se usan en conjunto, pueden lograr frutos. Son 3 rubros: educación, medio ambiente y responsabilidad personal. En educación, pues el currículum escolar nada más. Educación para los padres, y solo para el sistema de salud es una campaña de salud pública. El grueso de las intervenciones van en el medio ambiente, en cambiar, en trabajar, en cambiar los lugares de trabajo, en cambiar el aspecto de los sistemas de salud, que pudieran poner incentivos, los seguros, por ejemplo, que cobraran menos a los que tengan un buen peso y cobraran más a los que tienen pesos elevados, disminuir el tamaño de las porciones, subsidios e impuestos a los alimentos. No han funcionado. Habría que desglosar estas 74 actividades. No da tiempo en esta charla, pero
pero valga para resaltar que no solo con educación, tenemos que trabajar con 20 actividades de responsabilidad personal, cuidarnos e impactar y hacer que las autoridades modifiquen nuestro medio ambiente. Porque es una política pública, hacer una política pública que es ganar, ganar. Todos podemos poner algo y todos ganamos. Y hay que verlo desde el punto de vista antropológico, sociológico, psicológico, pedagógico, etcétera. Involucrar a los educadores, a la familia, a la sociedad, al gobierno. Porque la obesidad tiene costo laboral, económico y sobre todo académico. Debemos detener esta pandemia de obesidad. Más de 7 millones de niños con sobrepeso y obesidad, 8 de cada 10, 8 serán adultos obesos y 6% de ellos morirán de enfermedades relacionadas con la obesidad. Así es el problema. Tenemos que hacer acopio de cuántos somos. Hay más de 35 millones de familias, solo vemos 1 millón de médicos, hay 33,000 unidades médicas, hay 2 millones de docentes, 250,000 escuelas, 36 millones de estudiantes. Entonces, hay que hacer una sinergia entre todos. Porque debemos desmedicalizar el problema, porque nosotros en el poco tiempo de consulta que tenemos con los pacientes, pues nos convertimos en verdugos, nos convertimos en regañadores, en decirles que no hagan cosas, y pues los pacientes tienen comunicación interauricular, les entra por un oído y les sale por el otro. Pensar que el rol de la alimentación causa el 50 o hasta el 90% del problema de obesidad es irrelevante. Lo único que puede cambiar el rumbo de esta epidemia es cambiar el estilo de vida, con alimentación saludable, elegir actividad física y evitando el sedentarismo y prefiriendo agua simple, y ganamos todos. Y hay que prevenirlo desde antes de la concepción. Hay que hacerlo desde la prenatal, durante el embarazo y en los primeros 65,000 días de vida. No solo los primeros 2,000 días de vida. La obesidad infantil es un problema de salud pública muy grave. Tiene una prevalencia elevada. El tratamiento de la obesidad suele ser frustrante. Cada vez hay más casos y más severos. Y está asociada con comorbilidades de muy difícil control y muchísimo costo. Tenemos que aprovechar el potencial educativo y cognitivo-conductual de los preescolares, echando mano de la tecnología educativa, de todas las corrientes educativas, teoría cognitivo-conductual, constructivismo, inteligencias múltiples, y hacer que los niños sean promotores de salud. Casi para terminar y para llevar a casa, les diría, los padres deben ser modelos. La familia es fundamental para prevenir la obesidad, porque es tarea de todos. Para cambiar este ambiente obesogénico, la piedra angular es la familia y la educación preescolar. Consumiendo agua simple, haciendo actividad física y procurando una alimentación favorable. Hacerlo un hábito que sean desde preescolar. Convertir en políticas y en leyes tantas acciones como sea posible, porque hacer una sola, educarlos, es querer tapar el sol con un dedo. Tenemos actores y acciones, sabemos qué se debe hacer, quiénes lo deben hacer y cómo se debe hacer. Aquí está el qué, que sean políticas de Estado, quiénes, todos, y cómo, pues acordando, dialogando, haciendo cambios progresivos, haciendo regulaciones y dando estímulos. Como recomendación, habría que crear y adoptar estas políticas de alimentación escolar saludable, segura y sostenible. Hay que garantizar los derechos de la infancia en las escuelas. Hay que conocer la ley. Hay que buscar este sitio y explorarlo. Y tener 2 planes.
un plan de prevención y un plan de tratamiento. Ojalá se pudiera establecer y estructurar una clínica de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles en cada hospital, pero estas clínicas de obesidad están rebasadas y no son la solución, creo yo. La mala noticia es que aun y cuando logramos detener y revertir esta prevalencia, el impacto económico y el daño a la salud individual y los costos van a persistir todavía por mucho tiempo. Tenemos que no perder el entusiasmo, como diría Winston Churchill, y llegar al éxito. Si podemos soñarlo, lo podemos hacer. Hay que hacerlo, hay que luchar, hay que trabajar, hay que dar el primer paso. Y si cambiando la página no se solucionan las cosas, pues hay que cambiar de libro de plano. Muchas gracias. Muy bien, creo que sigue el doctor Ulises Reyes. Adelante, Ulises. Ok. Aquí nos quedamos. Pues sí, el abordaje que ha hecho el maestro Michel ha sido bastante impactante. Nos pone a pensar de lo grave que es lo que estamos viviendo hoy día en México y en el mundo con toda esta epidemia de la obesidad. Hoy vamos a tratar algo que está muy de la mano también con todo esto. Hoy vamos a hablar un poquito de la violencia que está ocurriendo no solo en las escuelas, sino en todo el mundo. Y todo va también muy amalgamado con lo que dijo aquí el doctor, en cuanto a que la solución no la tiene la escuela, realmente como tal no. Sin embargo, hay algunas circunstancias que se pueden hacer dentro de las escuelas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, no solamente hacia los demás, sino contra la misma persona en una comunidad o en un grupo, con consecuencias que llevan a traumatismos, es decir, a problemas físicos, pero también a daños psicológicos y en los casos extremos a la muerte. Hay hoy día en las noticias continuamente salen casos de ataques entre niños que está ocurriendo ahora entre adolescentes dentro y fuera de las áreas escolares. Entonces vamos a tratar de abarcar rápidamente lo que está sucediendo en México. 33,000 delitos contra menores de 18 años, 13,000 homicidios y 95 feminicidios, y yo creo que son cifras subestimadas, seguro que hay más. 3,000 adolescentes se encuentran en este momento en problemas con la ley. Hay demandas, hay niños que están en consejos de tutelas o que están también ya siendo llevados a cárceles por problemas, y esto se está dando sobre todo en edades de 18 y 29 años. 66,000 se encuentran actualmente en prisión. Una cifra nada despreciable, 250,000 jóvenes son reclutados y utilizados por grupos delictivos. Y los delitos, muchos de ellos están asociados al consumo de alcohol y drogas. Una revisión sistemática, y esto lo presentamos apenas en un artículo muy reciente, en relación al impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental, no solo del personal de salud, sino en general. Aquí hay una revisión sistemática, un metaanálisis de 115 estudios en más de 60,000 individuos, y se evidenció cómo el COVID de alguna manera no solo impactó en la cuestión de síntomas y de cuadros clínicos, sino la salud mental también se vio agobiada con todo esto. No tenemos otra explicación, más adelante vamos a ver otros puntos por qué se incrementó tanto la violencia, no solo en las escuelas, sino en entornos no escolares, sino en otros entornos informales. Ocurre mucho, apareció mucho miedo, angustias, insomnios, sobre todo en el adolescente apareció mucha depresión, y en los niños pequeños se vio más ansiedad. Y trastornos postraumáticos, el TEPT también apareció no solamente en el personal de salud, sino muchos familiares cercanos a los casos graves en hospitales o que fallecieron. La violencia en sí ocurre, pues hay varios tipos de violencias, no me voy a detener en esto, pero este es un trabajo de hace muchos años y de donde el problema de la violencia comienza prácticamente desde el embarazo
así como lo dijo el maestro Michel en cuestión de nutrición. Desde el embarazo, aquí está un estudio que hicimos en Oaxaca hace ya prácticamente 10 años, y encontramos esto. En cuanto a las gestantes, prácticamente 1 de cada 2 no planearon el embarazo. Esto origina problemas alrededor del núcleo familiar. Las gestantes con mayor riesgo son aquellas que reciben más maltrato físico y emocional, económico y sexual. O sea, desde ahí se está afectando al pequeño, aunado a circunstancias de edad en los extremos. El maltrato a la embarazada se da en todos los estratos, aunque ocurre más en estratos socioeconómicos pobres. Muchos abortos pasan desapercibidos y que son por violencia generalmente. Esto, una vez que el niño nace, en aquella época, pues estoy hablando aquí ya de casi 3 décadas, ese fue un trabajo que realizamos comparando cómo el pequeñito empezaba ya a meterse. Había televisión, todavía no estaban el resto de pantallas, no teníamos internet, pero en ese momento pues sí había televisión. Y las escenas pues se veían tanto en TV Azteca, que eran los Simpson, que era la que más veían los pequeñitos, los preescolares, escolares, y en Televisa Dragon Boy. Todas esas escenas empezaron a ser muy frecuentes. Una tenía violencia verbal y otra tenía violencia física. Y aquí ya sugeríamos que había que hacer vigilancia con los niños, desde qué programas debieran ver, y que los padres acompañaran a los niños para poder normar lo que ahí se exhibía. Se hablaba mucho no solamente de eso, sino también de los videojuegos, y también en las caricaturas. Hay algunas caricaturas que son blancas, otras que no, en donde se exhiben insinuaciones al consumo de tabaco, de alcohol y de violencia. La Academia Americana de Pediatría, vean ustedes, prácticamente a más de 27, 28 años, ellos ya recomendaban que los niños no fueran expuestos a televisión, los menores de 2 años no. Hoy actualmente con el celular las cosas han cambiado. El papel que desempeñan las pantallas pues ha sido en su impacto psicosocial, les hace más vulnerables porque no tienen un juicio crítico, consideran la violencia a esta edad como normal, sin ninguna consecuencia. O bien sucede que se desensibilizan a la violencia a través de estar viendo continuamente, repetitivamente, caricaturas en donde no pasa nada. El Tom y Jerry, pues, no pasa nada, el gato siempre salía lastimado, o el Big Big en aquella época, pero hoy seguramente que hay otras series también que son de muy alta violencia. Los medios digitales, este fue un problema porque ahorita con el confinamiento lo que sucedió es que los medios digitales fueron los más vistos. Aquí están algunas cifras muy importantes a nivel mundial, lo que está ocurriendo con este consumo de estos medios, ¿no? Se reportan casi 700 millones de usuarios mensualmente para TikTok, más de 2 billones de descargas y 1 millón de videos vistos por día. O sea, es increíblemente lo que está sucediendo, y todo esto norma la vida de los adolescentes, de alguna manera. Este es un trabajo que estamos terminando. Aquí seguramente que debe haber algunos estudiantes de medicina de la Universidad Regional del Sureste, pero vean, estos son los videos más vistos y cómo se exponen los adolescentes a alcoholismo y entretenimiento. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto va aunado a la violencia. De acuerdo a un estudio muy interesante, porque Finlandia ha sido un parteaguas, ha sido un modelo, entre comillas, a nivel mundial en cuestión de educación. Este trabajo fue realizado ahí en más de 1,700 escuelas, y lo importante de este trabajo es que se hizo en escuelas en áreas rurales, semirurales y urbanas. Y ellos encuentran 5 perfiles de violencia escolar. 1, sin violencia, es decir, una escuela que no tiene violencia. 2, una violencia del adolescente entre sus alumnos y hacia el personal educativo. 1, no conocido, es donde dijeron no tenemos violencias, en donde se trata de decir no tenemos violencia, o no sale a la luz, o no se quiere comentar que sí hay violencia en la escuela. Luego una violencia que es entre pares, y luego otro en donde todo es violencia. En todos los entornos de la escuela existe violencia. ¿Qué sucede en la República Mexicana? Estos son datos muy recientes. Las entidades con mayores registros de violencia hoy día están en 3. La Ciudad de México, 15.9, el Estado de México y Guanajuato. Y aquí yo pensaba, dije, bueno, pues la Ciudad de México porque tiene mayor número de habitantes, pero no, vean que está Guanajuato con 11.5. 2 de cada 5 casos que se reportan de violencia hoy día en todo el país están en cualquiera de estos 3 lugares.
Esta violencia física en las escuelas se incrementó mucho hasta 814, o sea, ha sido increíble, 8 veces más aumentó la violencia. Es increíble. Por el confinamiento y exposición a pantallas y medio familiar violento se ha encontrado que estos son los puntos vitales por los cuales esta violencia se incrementó. Estamos hablando después de la pandemia. Según la encuesta sobre discriminación del ENADIS 22, publicado por INEGI, no hay más datos de las más recientes, 11.7 millones de personas de edad entre 12 a 17 años, es decir, escolares y adolescentes, que asistían a la escuela en México durante el 22, 28%, 1 de cada 4, comunicaron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses. Si ven la fotografía del lado izquierdo, estamos hablando del lado derecho está un grupito de niños que están haciendo una violencia verbal, y aquí del lado izquierdo están unos niños sobre otro niño, que es la violencia física. Esta es una compilación de los mismos reportes en relación a cuántos llegaron a los servicios de salud. Y vean, llegan por todo esto. Destacan fracturas, laceraciones, contusiones, pero también van por ansiedad, por malestar emocional relacionado con esa violencia, con bullying. Un 90% de los casos solamente se notifica el 10%, o sea, un 90% no son reportados. O sea, estamos en un subregistro muy alto. De acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, porque esto sucede mucho, nos está pasando mucho ahorita a nivel de secundaria y preparatoria, pero más en secundaria. Los chicos tienen ahí novias o bien se ven inmersos en estos puntos, ¿no? Señales de violencia en el noviazgo. Salir con la pareja pues es muy emocionante para ellos, puede ser el primer noviecito, pero aquí hay un marcador que lo remarca mucho la Academia Americana de Pediatría. Cuando en el teléfono están sonando ya mensajes muy continuamente o señales de amenaza, con quién estás, a dónde saliste, por qué no llegaste a tiempo, en fin, detalles de una inseguridad tremenda. Estos son datos tempranos que tenemos que detectar dentro de las escuelas. Hoy día se les permiten, más bien se les evita que lleven celulares, y si tienen alguna llamada de emergencia en los servicios escolares, ellos tienen teléfonos disponibles, los papás, para que puedan llamarlos, incluso los jóvenes si quieren hacer una llamada. Entonces, esto es una manera de intentar que dentro del entorno escolar no suceda esto. La violencia en el noviazgo puede ser de dos tipos. Tanto sucede en chicos o chicas. En general, pues hay un intemperamento, una inseguridad. Todo eso tiene que ver con el entorno familiar, cómo hayan sido educados, si son hijos de padres que se están divorciando, si son familias compuestas, que hoy día han incrementado mucho. 1 de cada 3 estudiantes de la escuela han sido víctimas de este tipo de violencia del noviazgo. Y los famosos triángulos de celos entre jovencitos es muy común. La semana anterior tuvimos un caso así, tuvimos que nos encontramos porque había pasado por este tipo de circunstancias. Hay señales cuando se puede decir que va a aparecer el problema, y sin embargo, pues sí, se inculca mucho con las áreas de psicología el respetarse uno al otro, en intentar ser una mejor persona, en tener intereses comunes, en fin, todo esto también la Academia Americana de Pediatría lo está resaltando mucho. ¿Cuáles son las consecuencias más graves de esto? Pues aparte de las lesiones, de los traumatismos, pues también tienen tendencia a resultados bajos del coeficiente intelectual dentro de las escuelas, mayores índices de obesidad, también comen por compulsividad, está ocurriendo más en adolescentes mujeres, y con trastornos alimentarios. Hay una línea muy delgada entre lo que es bulimia, o sea, todo lo que son trastornos de la alimentación, que ya tocó aquí el maestro Mitchell. Y más probabilidades de participar en comportamientos de riesgo como fumar, otras drogas, consumo de alcohol y consumo compulsivo que les lleva a la ebriedad. ¿Cómo prevenir esto? Bueno, también recuerden ustedes que en los entornos, en las escuelas, pues hay canchas de básquet, de vóley, lugares de recreo, y es ahí los niños tienen que participar. Se ha encontrado que si los niños participan en estas actividades, tienen una mejor autoestima y un mejor respeto hacia el otro. Por supuesto que los maestros de educación física hoy juegan un papel vital en poner reglas claras, en saber que es nada más un partido sin mucha competencia, que nada más es de convivio. Entonces debemos entender muchas veces esto con los jovencitos, para que tengan éxito y no estén ocurriendo problemas en los partidos, que a veces lo hacen con mucho
ímpetu o con mucha emoción de querer ganar. También se recomienda que participen muchas veces los papás. Se han hecho torneos en donde participa el papá y el jovencito o el escolarcito y se hacen equipos de integración. No siempre terminan bien. A veces los papás somos los que más ponemos el mal ejemplo porque no queremos dejar ganar. ¿Cómo podemos lograr que este tipo de situaciones mejoren? Ya lo dijo el maestro Michel, es mejorar, que todo viene desde el hogar, no logramos mucho en la escuela. Mejorar la convivencia familiar es muy, muy importante. Abrazar a los niños, el saber conducirlos. Hoy tenemos mucho TDAH, tenemos muchos problemas con autismo y cuenta muchísimo esto, cómo podemos darle órdenes a los niños a través del afecto, a través de mirarle a los ojos, a través de darles indicaciones muy claras de qué tienen que hacer. Es muy importante hacer esto. Los preadolescentes que viven en su casa íntimamente la violencia, pues es obvio que van a tener ese modelo nada bueno para que ellos se comporten de una manera mejor en las escuelas. Quiero aprovechar para hacerles una invitación a este congreso, pero antes pues tenemos también nuestro congreso, que seguramente ya aquí el doctor Eduardo ha hecho la invitación. Estoy a la orden para los comentarios y quiero agradecer al maestro Michel su presencia. Para mí que es un honor que estemos compartiendo por primera vez estas charlas tan importantes de Escuela Salud. Quedo a la disposición. Gracias. Muy amable, académico Ulises Reyes. Si quieres dejar de compartir, Ulises, tu pantalla, ahora sí. Pues el panorama no pinta nada bien. O sea, la información que nos han dado es alarmante. Y hay comentario acerca de, pues que hay escuelas, sobre todo las particulares, que están haciendo algunos esfuerzos, pero las escuelas públicas se han dejado de tener actividades que de alguna manera fomentaban la buena convivencia y disminuía, creo yo, la agresividad. Me estoy refiriendo a los concursos deportivos interescolares, que estos concursos de alguna manera se incentivaba a cada escuela a rendir lo mejor que tenía y competir. Y eran muy agradables porque se comprometía el núcleo familiar de cada alumno, a la gente directiva de las escuelas y daban impulso regional con tal de que el equipo que iba ganando de su influencia, pues quedara en un mejor lugar. Se volvía, creo yo, una dinámica muy interesante de integración familiar, de luchar por un objetivo, de convivencia sana y además fomentando el ejercicio y una mejor convivencia. No sé ustedes cómo lo vean. Reinaldo, ¿tú quieres opinar algo de eso? Pues tengo realmente poca información de lo que, de lo que efectivamente comentas. Sí es desafortunado, pero también tiene mucho que ver con la carga laboral actual de los padres. Ambos padres trabajan, el tiempo libre realmente no es mucho y eso creo que desafortunadamente impacta en esto. Pero yo creo que sí habría que buscar la manera de promoverlo, porque, o hacerlo en los fines de semana, porque hacer, no sé, paseos ciclistas, caminatas, hacer eventos, habría que incentivar a directivos y docentes, pero con estas cargas laborales y que tienen que empatar con la escuela mexicana. Hace poco, en esta semana estuve leyendo varias reseñas de gente dedicada a la educación que consideran que es un modelo inviable. Traté de hacer el énfasis de que van
antes se decía de lo individual a lo colectivo, ahora ponen de lo humano a lo colectivo y quitan el aprendizaje. Por eso hice énfasis que el aprendizaje, y voy a conseguir el libro que les puse ahí, el de la aventura del aprendizaje, que es realmente un vuelo en solitario. Los niños aprenden el aprendizaje de todos los seres humanos, es un aprendizaje individual. Yo no puedo aprender lo mismo que el otro, ¿sí? Si algo aprendí durante el doctorado en educación, es que todos aprendemos a velocidades diferentes y hay que respetar la velocidad de aprendizaje de cada uno de los niños. Pero bueno, eso es otro punto. Ahora, Sí. perdón, los docentes sí tienen mucha carga, muchísima carga en cuanto a estarse empatando con este nuevo modelo y habría que buscarles espacios, pero la familia debe ser el núcleo en donde modelen todo este tipo de actividades. Muy bien. Bueno, hay muchas preguntas aquí, pero felicita a la doctora Froilán Guerrero, a ambos. La doctora Araceli Silva, de la Ciudad de México, también les felicita y dice, ambos temas interesantes y con muchas aristas, como bien se menciona. Mucho que pensar y, claro, mucho por actuar. El doctor Jesús González dice, buenas noches, felicitaciones a los ponentes. Nuevamente la doctora Silva dice, creo que nos han dejado muy calladitos por el peso de ambos temas, toda la razón. Hay algunas escuelas, sobre todo particulares, que tienen un médico en la escuela. Y también hay algunas escuelas, también particulares, que al inicio de los cursos piden que el niño lleve un certificado médico que diga su condición de salud. En ocasiones me han pedido a mí en mi consultorio que elabore uno y le pregunto a la madre que solicita ese documento y le digo, oiga, ¿y para qué lo que es? No es requisito de la escuela, de la maestra. Muy bien. ¿Y qué hace con esto que le voy a mandar? No, pues lo guarda en el escritorio. Ah, bueno, entonces no sirve para nada. Creo que hay algunas escuelas también que están teniendo actividades de detección de la violencia, de alteraciones del espectro autista, de alteraciones psicológicas graves, algunas otras de tipo sexual. Está tratándose de que no se favorezcan las pandillas o el pandillerismo, la detección de armas, también la detección de sustancias nocivas, de sustancias narcóticas, de drogas. Creo que se está haciendo, pero desgraciadamente por grupos y de a poquito, desorganizado y con los esfuerzos como cada quien puede. A lo mejor nos hace falta un programa, creo yo, de los muchos que existen, de primer contacto que puedan reunir y que la meta no sea solamente la detección, sino la promoción de la salud. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la nutrición, hemos aprendido de nutrición con enfermos. Y sabemos que le falta un enfermo, cómo se debe de alimentar ese enfermo, etcétera, en determinados padecimientos. Y deberíamos de haber aprendido con lo sano. ¿Cuáles son las cosas que funcionan? ¿Qué es lo que funciona? Creo que no tiene mucha ciencia eso. Todo el mundo reconocemos que lo natural, lo variado y lo rico, ahora conocemos en oligoelementos, van a hacer una diferencia junto con el ejercicio. Pero creo que estamos en una situación crítica en la que no podemos salir del hoyo, siento yo, porque tenemos el peso de grandes intereses económicos, de grandes empresas y gente poderosa que le conviene la situación que estamos viviendo. La doctora Minerva Cadena dice, buenas noches a todos. Así es, son varias aristas y el factor tiempo de los padres por el trabajo
no les permite dedicar tanto tiempo en actividades con sus hijos. Mucho por trabajar. Felicitaciones porque son temas actuales e implican varios puntos a tratar. Es un trabajo en conjunto. Promoción y cuidado continuo en todos los niveles escolares. Así es, lo difícil es cambiar el estilo de vida. Creo que depende de cada quien. Adelante, Reynald, sí. Y respecto a eso, aparte de las actividades físicas, tuve oportunidad de estar asistiendo a un grupo preescolar, a una escuela preescolar, un CENDI, un centro de educación para niños. Y primero me negaron que hubiera niños sobrepeso y obesidad. Luego, ya que hicimos el censo con el médico del lugar, encontramos que sí había. Y alguna vez me puse a revisar el tiempo de lunch que les daban y encontré barbaridades. Niños con bolsas de galletas, niños con frutsis, con yogurts, con, pues bueno, comida chatarra, a final de cuentas. Hay programas de loncheras saludables. Cuando uno trata de platicar con los papás, y en esto que mencioné de escuelas para padres, pues no van los padres, curiosamente, van los abuelos muchas veces, por cuestiones laborales. Y eso está correcto. Yo creo que los abuelos son los mejores cuidadores de los niños. Y si uno logra llegarles iba a decir al bolsillo, no al corazón, porque de proporcionarle el comer rico y saludable no es más costoso. Comer orgánico, eso sí, ya está fuera de cualquier presupuesto. Pero comer saludable y regional, o sea, esto hay que regionalizarlo. Ya se hizo, el doctor Perea puso una regionalización de todo este tipo de alimentación saludable. Y es muy interesante eso. Entonces, yo creo que sí podemos trabajar con los papás, orientarlos a las loncheras saludables y que esto al final del día repercuta en la salud de nuestros niños. Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer, pero sí lo podemos hacer. Lo que no debemos hacer es claudicar y decir, pues bueno, no hay otra manera de hacerlo. Tenemos que buscarle la manera, buscarles el tiempo, y si no es con los padres, por eso puse la familia. Hay 35 millones de familias, ¿sí? Yo creo que es el núcleo en donde podemos laborar y dejar de quitarnos el problema de desmedicalizar el problema de la sobrepeso y la obesidad. No es nuestra culpa, por los médicos no tenemos la culpa. Tenemos que resolverlo, sí, pero las clínicas de sobrepeso y obesidad son clínicas que coleccionan gorditos. El tratamiento, como puse ahí, es frustrante, ¿sí? Estos niños gorditos, los adipocitos son envases no retornables. Sí. Se llenan y si se vacían, se vuelven a llenar. Entonces, por eso la dieta que les pongan, la de la luna, la del sol, la de las estrellas, la de desgastar un Alka-Seltzer para bajar de peso, son absurdas. Y al final del día, mientras no se cambien los hábitos, eso no va a funcionar. Muy bien. Ulises, ¿querías comentar algo? Quería comentar dos cosas muy importantes. Quería comentarles una experiencia que hemos tenido en estos 6 años que se instauró en el instituto las famosas rodadas ciclistas. ¿Sí? Fueron interrumpidas un poquito por la pandemia y entonces estos convivios se hicieron a través de la red, se colocaron bicicletas o bien los niños brincaban. Sí, se hizo una conexión, no nos impidió hacerlo. Pero lo ideal es ir a las áreas deportivas y las escuelas no tienen estas áreas. Se puede acudir en grupo y han sido experiencias formidables porque, mira, por ejemplo, esta vez nosotros fuimos aquí cerca a un parque que tiene 8 kilómetros, 7 y cacho de kilómetros. Es un parque bellísimo, creo que es el segundo parque más grande después de Chapultepec, aquí en San Luis Potosí.
Y claro, hay que planear, es muy importante la planeación. No es lo mismo que el pequeñito llevara su triciclo, el preescolar, o que llevara una patinetita o llevara algún otro aditamento, una motito o algo arrastrado por los padres, una bicicleta con alguna asa que lo lleve. Entonces, si digamos que esos pequeñitos hicieran una rodadita en un lugar muy cerrado, es decir, en el parque tiene varias áreas para correr, vimos la llegada donde tiene que ser, no puede ser en bajada, porque se acelera mucho, sobre todo los escolares, ¿no? Y los de secundaria, pero esta vez fue con preescolares y primaria, y fue un convivio formidable, fíjate, porque esto es algo que los niños añoran hacer. Yo creo que después de la pandemia, esta vez yo vi, híjole, tenemos que cuidar los lugares, porque es un parque donde va mucha gente, se tuvieron que cerrar áreas, se tiene que hacer un equipo de trabajo con los motociclistas, con las personas que van en bicicleta, a paz, que nos ayudan a cuidarlos. Y han sido eventos blancos, y yo le veo mucho éxito, porque se hacen comisiones, después juegan los papás con los niños al costal, o hacen partidos de vóley o partidos de escondidas. El parque es grandísimo. Entonces, creo que sí se puede hacer, se necesita voluntad, pero alguien que hacía un comentario hace un momento, habla de tiempo. No tenemos tiempo para los niños. Hoy, como dice el maestro Micheli, sí es cierto, vamos los abuelos, y qué bueno que vamos, pero no le damos ese tiempo para jugar, yo le llamo. Muchas editoriales en el mundo hablaron del tiempo para los niños. Tú los tienes en clases de gimnasia, en clases de español, a que aprendan otro idioma, que vayan a taekwondo, a guitarra, alguna disciplina, etcétera. Pero tiempo realmente para él, casi no lo tenemos, ¿no? Yo ahorita de estar aquí en el webinar fui a comer con mi hija, y bueno, dije 15 minutos jugar con él en la resbaladilla, y eso es lo que tenemos que hacer con los chicos, o sea, de alguna manera que encuentren en nosotros un apoyo muy importante. No tenemos tiempo, porque todo el mundo anda contra el tiempo, estamos acelerados, hay gente que tiene 2 trabajos. Creo que tenemos que cambiar el concepto de que hay que hacer mucha lana, y hasta entonces, pues yo creo que estamos perdiendo la parte más bonita con los chavitos. El que trabaja en el norte, el que vive en el norte trabaja en el sur, el que vive en el sur va al norte, la escuela está del otro lado, en fin, andamos hacia las carreras, y yo digo que todo eso no lleva para bien. Entonces, tiempo de calidad, tiempo para los chavitos es muy importante. Cuando se hacen estas actividades escolares, pues es importante que vayan los papás, casi se les programa con un buen tiempo para que pidan permiso. Y se disfruta mucho, la verdad, es muy satisfactorio. Yo veo que muchos lazos afectivos, muchas conexiones que no se tenían con los chavitos se logran. Hay algún niño por ahí que poncha, o que ya no puedes seguir en la bicicleta, entonces tengo esta experiencia porque una niñita se quedó llorando hasta allá abajo, era de primaria, 2-3 kilómetros atrás. Entonces voy con mi bicicleta, la alcanzo y la vamos remolcando, y le damos un aplauso cuando llega con los bancos. Iban en un mar de llanto, ¿no? La bicicleta ponchada. Entonces, eso tenemos que hacer, aumentarle la estima a los niños. Subimos la bicicleta en alguien que venía remolcando las bicicletas, y no sé en qué momento se quedó. Pero todo esto se tiene que planear para que se hagan entornos afectivos, saludables, de éxito con los chavos. Ese sería mi comentario en relación. Y quiero reforzarlo. Muchas gracias. Nada más aclaro que te faltó el fútbol, que también es importante. Mira, la Academia Americana de Pediatría dice que el fútbol no es un deporte ideal para los chicos, pero bueno, a que no hagan nada. Sí, no sé actualmente, pero hay otros deportes. Bueno, yo hago ciclismo y también es de alto riesgo. Tienen que ir con casco, tiene que ser con protecciones, tiene que ser muchos. En esta rodada, bueno, que es lo que a mí me gusta, he hecho la rodada, pero puede ser también partidos de fútbol, de baby-boo, de básquetbol, que si hay canchas de básquetbol en las escuelas, en la mayoría. Entonces sí se pueden hacer torneitos. Los torneos ayudan muchísimo, los niños se preparan formidable para dar lo mejor. La semana pasada se tuvo un intercambio con otra escuela. O sea, todo eso es padrísimo, muy padre, muy padre. Es terapéutico. Sí, muy terapéutico. Para la familia, es terapéutico para la familia y la dinámica. Sí. Reforzando lo que decía, bueno, aparte de que es elitista el ciclismo y el fútbol es popular, pero volviendo al tema, es muy caro, también hay una mala administración del tiempo que se convive con los hijos. ¿Por qué?
Hay comidas o cenas con los hijos que cada quien está con su teléfono. Y cada quien come al ritmo que quiera, se levantan, ni siquiera se despidan, ni se saludan, ni nada. Otra de las cosas que sucede, y que, fíjate que estando en España con unos queridos amigos que conocen ustedes, Alfonso Lora y Manuel Praena, y estábamos comiendo en Madrid, y dijo algo que me dejó impactado. Dice, la manera más fácil de influir es que la comida es sagrada y siempre tiene que ser alegre. Alegre. Entonces, aquí en México, la hora de la comida es la hora de la queja, de que se portó mal alguien en la escuela, que hizo una travesura o lo castigan, y todo es un mal ambiente, una mala vibra a la hora de comer. Entonces, la gente no quiere comer o come a disgusto, y después trata de compensar con algo que tiene ahí la mano, que es chatarra o otra serie de cosas. No se favorece el diálogo. En fin, adelante, Michelle. Ya también quieres hablar de otro deporte. Hay que poner un letrero ahí en las reuniones familiares. Aquí no hay wifi, platiquen entre ustedes, punto y se acabó. Y son Pues normas muy sí. sencillas que Sí. hay que hacer. Aquí trataron en Veracruz de hacer, cuando llegaban las familias, de quitarles a todos los teléfonos. Eso no es una mala idea, ¿eh? No, para nada. Sobre todo en casa. Ya en otros lados luego se pierde. Muy bien, pero también hay que fomentar el fútbol. Y el Es un ciclismo. deporte muy económico, es muy popular. Desafortunadamente, yo dejé de ir a los estadios. Bueno, a ti te encanta el fútbol, te has lastimado desafortunadamente. Vamos a tener una cascarita en Oaxaca el día 28, estás invitado. Voy a una boda el 29 con mis amigos de la secundaria. Pero mira, el asunto es que no traigo nada en contra del fútbol. Aquí hay un estadio, es el Estadio Lastras, bueno, hay ahora un estadio nuevo. Cuando vino Pumas hace muchos años, que estaba Hugo Sánchez, tú sabías que habían sido bicampeones Pumitas, fuimos al evento y la verdad que los estadios son cantinas gigantes de ingesta de cerveza. Incluso hasta marihuana estaban fumando en el grupo de la porra que venía de Cómo no te voy a querer, se llamaba La Porra, y desafortunadamente nos metimos a la porra y era increíble. Digo a mis hijos, ¿sabes qué? Hagan lo mismo que están haciendo y empezamos a brincar con la mano así, ¿cómo no te voy a querer? Y nos llegaba y cómprenle cosas, porque los compas llegan vendiendo cosas, pues de Pumas, y créeme que se me hizo una eternidad salir del estadio. Dije, nunca más vuelvo a venir. No es lo ideal, no es un deporte sano, no. Ojalá cambiemos mucho. Espérame. Una mafia el fútbol. Es que estamos hablando cosas diferentes. Tú estás hablando de una porra, Sí. de un equipo de fútbol en una competencia profesional. Sí. Vamos a situar el contexto, porque mira, el problema es la porra, el problema es la descomposición, el problema es que permiten las autoridades que se tomen el estadio, que entren las porras, que haya cosas de ese tipo. Pero yo te puedo hablar de otros tiempos, ¿verdad? En que ir a un estadio era una cuestión familiar. Dejó de serlo, Lalo. Y se sentaba uno con el del equipo contrario y hasta decía, no, pues muy bien y todo. No se andaban insultando ni golpeando. Es una cuestión cultural y es parte de la descomposición. ¿Eso qué tiene que ver con el deporte? Tal vez si me dijeras en el deporte uno intencionalmente fracturó a otro, caray, no, pues sí, muy malo, eso no está bien. O le pegó, aunque no lo fracture, bueno, pues si no es una cancha de box, ahí se va a jugar fútbol y el chiste es meter goles, hacer jugadas, etcétera. Eso es lo que vas a ver. Entonces, el deporte, el fútbol, yo siento que es una disciplina muy popular, que es muy barato practicarlo, pero que no todos tienen las habilidades para poderlo jugar a nivel de competencia. Y estoy hablando a nivel de competencia de grupos de escuela, de las diferentes edades. Tú ves la diferencia de los de quinto y de los de sexto y los primeros de secundaria. Todo es diferente, con un año. Entonces ya adolescentes o ya gente profesional,
pues no deja de tener su interés y su ciencia a pesar de lo simple y lo básico. Yo te diría que hace 50 años el fútbol era fuerza, principalmente. Ahora no, ahora tienes que ser primero un atleta y después aprender estrategia, aprender qué es coberturas, una serie de cosas y ser técnico. Entonces yo creo que se vuelve cada vez más específico y eso es lo que va uno a admirar. ¿Por qué? Pues solamente un profesional que se dedica a eso todos los días puede llegar a tener ese dominio. Pero nos desviamos. Un poquito. Y vuelvo a lo mismo, que hay mucho por trabajar y cualquier cosa que se haga es mejor que nada. A lo mejor lo que se tiene que hacer de acuerdo, creo yo, por nuestros grupos, en nuestro entorno, en donde podemos tener una influencia, formar grupo de gente entusiasta, que quiera trabajar, que quiera hacer algo de beneficio para algunos niños que están en desventaja. Y los que tienen condiciones favorables, hay un poder maravilloso que es el de la influencia. La influencia en los chicos generacionales es maravillosa. ¿Cuántos niños vemos que le decimos, oye, cómete eso, no me gusta, y no me gusta, y no me gusta, pero llega el amigo y dice, ah, qué rico está, y se lo empieza a comer? ¿Por qué? Por la influencia de su amigo. Entonces, yo creo que se necesita favorecer este tipo de grupos pequeños, con los conocimientos que tengan. Creo que vale más la buena intención, el querer hacer un cambio, porque todo lo que ha sucedido durante décadas hasta este momento, pues es lo que ha provocado esto. Si queremos realmente que todo sea diferente o que haya algunos cambios, pues vamos a tener que hacer cosas diferentes y no seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo, porque vamos a conseguir lo mismo que hemos conseguido hasta este momento. Esa sería mi postura. La doctora Araceli Silva dice, muy de acuerdo con el punto de vista del doctor Eduardo, pensando en prevención de la violencia, el fútbol, así como otros deportes, incluyendo el box, que no me gusta, han servido para favorecer la empatía, además del ejercicio. Bueno, aquí estamos, pues, como los tamales de carne, chile y mole, hay de todo, pero yo siento, y a manera de epílogo, porque ya nos pasamos del tiempo, yo quisiera pedirle al académico doctor Ulises Reyes y al académico doctor Reinaldo Miquel, pues que nos den un epílogo, un mensaje final, pues de esta plática que nos ha entusiasmado, creo yo, a muchos, a pesar de lo catastrófico que parece todo lo que está pasando. Así es de que, ¿quién empieza? Ulises. Ya, bueno, está bien. A pesar de que ha pasado tanto tiempo desde la Carta de Ottawa, como lo decía aquí el colega, el doctor, en relación a algunas directrices que se han dado en el mundo y además de 28 años para acá en las escuelas, hoy día las cosas han cambiado muy poco. Creo que tenemos que pensar y actuar como niños, así lo dice la Biblia. De otra manera, esta violencia que está ocurriendo no solo en las escuelas, sino ya es mundial, y prueba de ello son las guerras que se están llevando a tanta gente inocente. Nos debe hacer pensar que debemos pensar como ellos. Yo recuerdo mucho una canción que dice que los conflictos entre los países, si los gobernaran los niños, se pudieran solucionar en un partido de canicas. Me pongo a pensar esto porque nos ha faltado espiritualidad, nos han faltado valores, porque nosotros como padres, como sociedades, como adultos, tenemos un gran compromiso de ser modelo para los niños, modelo en todo. Si somos un buen modelo de conducta, de hábitos, de practicar deportes, de practicar dietas sanas, en fin, de tomar agua, de hacer entornos agradables con ellos, como ir a jugar fútbol con ellos llaneramente o de una forma sana. Hoy en la mañana estuve en el Tangamanga 2, me tocó entrenar del otro lado de la ciudad y vi que llegó todo un mundo de niños a jugar fútbol, estaban los papás participando con porras, en fin. Creo que eso debemos hacer, ese tipo de entornos donde los adultos
que ya entran en las cuestiones comerciales, se echan a perder esos entornos familiares maravillosos que debemos rescatar hoy día para nuestra vida. Sería mi comentario. Me hiciste recordar rápidamente, comento a Pelé, que en su momento máximo como ídolo, dijo una frase que me encantó, dice, ojalá que los problemas de la guerra y los problemas políticos de los países y entre los países se decidiera con un partido de fútbol. Doctor Michel. Yo quisiera terminar y concluir que yo creo que debemos trabajar en educar al consumidor para que podamos exigir. Si todos como consumidores exigimos, la industria puede cambiar. Y pongo un ejemplo, Coca-Cola tiene un marketing excelente. Vio que sus ventas de productos de Coca-Cola normal, azucarada con alta fructosa, estaban desplomándose y metió Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light y Coca-Cola con stevia. No pierde. Y todavía pregunta, ¿qué Coca-Cola te quieres tomar hoy? ¿Sí? Entonces, digo, si el consumidor, no porque sea bueno tomar edulcorantes no calóricos, sino que si podemos exigir, Bimbo le está quitando la alta fructosa a varios de sus productos y lo dice en la etiqueta, libre de alta fructosa. Desafortunadamente son los panes que tienen un poco más de costo que el pan normal. Pero la alta fructosa se metaboliza en ácido úrico y el ácido úrico es la piedra angular del síndrome metabólico. ¿Ok? Pero si como consumidores les dejamos de comprar ese pan Bimbo blanco, Bimbo va a decir, ¿saben qué? Dijo que lo iba a hacer en 10 años, a lo mejor lo hacen 2 o lo hacen 1, porque no va a permitir que sus ventas se desplomen. Entonces, si nosotros como consumidores exigimos, educamos a los consumidores, podemos tener la capacidad de exigir. Muchas gracias. Muy congruente, muy sabio tu reflexión. Muchas gracias. Fíjate que me dejaste pensando y ahorita con esta plática yo quiero concluir así para cerrar esta transmisión. Si nos damos cuenta de lo que está pasando, la delincuencia, la drogadicción, los trastornos nutricionales, el aumento de la dinámica, la movilidad, la falta, o sea, yo lo reduzco y recuerdo la canción de los Beatles, de John Lennon en específico. Creo que nos hace falta amor. Nos hace falta amor al prójimo, nos hace falta amor a nuestro trabajo, a nuestras actividades. El dar amor y sentirse amado hace una gran diferencia en todos los aspectos, en todos los aspectos. Ojalá que nosotros mismos hagamos un acto de contrición. Si tenemos la capacidad para amar, no inhibirnos, amar a nuestros semejantes, empezando por la familia, amar a nuestros pacientes, hacer lo mejor de nosotros con total empatía. Y yo creo que de esa manera vamos a lograr, a lo mejor, como un granito de arena, formar algo que valga la pena. Yo quiero agradecer al académico doctor Ulises Reyes Gómez, al académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves, su participación en la videoconferencia del día de hoy, a todos ustedes los que se unieron aquí en nuestra sala de Zoom y en Facebook. Y les quiero decir que en unos minutos estará este video en nuestro canal de YouTube. Así es de que muchas gracias, buenas noches y hasta pronto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, maestro Michel.